Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Daniela Rengel Encinas y les doy la bienvenida a la unidad temática número 2, texto, párrafo y formas elocutivas en la escritura académica, del módulo de lectura y escritura académica. Vamos a ver qué es un texto. En pocas palabras, es la unidad comunicativa que posee un conjunto de frases, de oraciones y de proposiciones con sentido completo. El texto, como sabemos, está formado por párrafos y los párrafos por oraciones. O sea que si nosotros queremos escribir bien un texto, tenemos que empezar pensando en cómo escribir bien nuestras oraciones. ¿Por qué se caracteriza un texto? Porque debe tener coherencia y debe tener cohesión. Por coherencia entendemos que todas estas pequeñas unidades que llamamos oraciones, frases y proposiciones apunten hacia la idea de la cual trata el texto. Y al mismo tiempo, este texto compuesto de párrafo debe tener una unidad que seguir, de tal forma que yo no presente una idea en un párrafo y luego me pase a otra y luego retome la primera. Necesito que esto tenga unidad y necesita orden. Y eso justamente es a lo que llamamos cohesión. ¿Cuál es la estructura del párrafo? Como había dicho, está compuesto por oraciones. El párrafo debe tener una oración principal, que podemos encontrarla al inicio, al medio o al final del propio párrafo. Y esta idea principal es obviamente quien da la temática al párrafo. A su vez debe ser apoyada por ideas secundarias, ideas que terminan de complementar el significado o que aportan argumentos a esta idea principal. Y por último encontramos en el párrafo ejemplos, que son los que ilustran, los que bajan la teoría a la realidad, a la vida cotidiana y los que terminan de clarificar el concepto o la idea que se esté virtiendo en este párrafo. ¿Cuáles son los errores comunes que podemos encontrar cuando estamos escribiendo párrafos? Desequilibrios, por ejemplo. No los voy a decir en el orden de importancia, sino en el orden que se me van apareciendo. Los desequilibrios significan encontrar párrafos sumamente largos, donde estoy realmente explicando una idea, y luego párrafos cortos que parece que no terminaran de ser desarrollados. Necesitamos de alguna forma que los párrafos puedan verse equilibrados, a no ser que encontremos una razón realmente importante, por lo cual un párrafo debe ser más grande que los demás o más chico que los demás. Otro error que podemos encontrar es el realizar repeticiones y desórdenes cuando estamos produciendo estos textos. Obviamente esto podemos saldarlo si es que nosotros hemos hecho una planificación o un esquema antes de escribir. Ahí es cuando podemos verificar que nuestras ideas no están siendo repetidas ni estamos planteando un tema en forma desordenada. Estas ideas del esquema se van a ver traducidas cuando estemos escribiendo el texto en nuestros propios párrafos. Otros errores que podemos cometer es escribir párrafos frase, párrafos lata o producir párrafos escondidos. Pero de estos hablaremos en el texto, en la propia unidad, y tú puedes verlos. Las formas elocutivas son varias formas textuales, como por ejemplo tipos de párrafo, géneros discursivos, tipos de texto que nosotros vamos a llamar en esta unidad formas elocutivas. ¿Qué es importante de precisar? Nosotros podemos encontrar párrafos narrativos, podemos encontrar párrafos descriptivos, podemos encontrar párrafos explicativos y párrafos argumentativos. ¿Por qué se diferencian todos estos? El párrafo narrativo, como su nombre dice, es un párrafo que cuenta, es un párrafo que relata, que por lo general utiliza el verbo en tiempo pasado y cuyo objetivo justamente es dar información a manera de un relato. Un párrafo o texto descriptivo es aquel que nos da las características principales sobre un objeto, sobre una persona, sobre un evento. Se caracteriza por utilizar el verbo ser o estar o verbos que de alguna forma se parecen, como el verbo aparentar, el verbo, precisar, verbos que tienen relación con, por ejemplo, los sentidos, huele, se ve, pesa, todo este tipo de verbos que de alguna forma nos están dando la apariencia, el estado, la constitución de un objeto.
Los párrafos explicativos son aquellos que intentan traducir estas características utilizando varios recursos, como por ejemplo frases, proposiciones, descripciones en cierto sentido, pueden contar algo al respecto, pero se trata de transmitir un conocimiento. Esa es la función de un párrafo explicativo. Por último, tenemos a los párrafos o los textos argumentativos, que son los que se privilegian en la vida académica y que también pueden ser un conjunto de descripciones, de explicaciones y de narraciones, pero cuya función principal es la de convencer, la de llevar al lector a pensar como quien está escribiendo, como el autor, como el redactor de un texto. Convence a partir de una idea principal y a partir de argumentos. Estos textos son los que más se escriben en la vida académica y los que nosotros tenemos que mejorar y fortalecer, como les digo, que son de alguna forma la unión de todos los demás en un mismo escrito. Eso es lo que veremos en esta unidad académica y reforzaremos de alguna forma en la unidad 3 y 4.